¿Estamos ahí? Ya. Dice versículo 3, como todas las cosas, ¿cuántos son todas? ¿Qué significa la palabra todo para usted? Todo, no hay más. No hay, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Qué tremendo, todas las cosas que necesitamos para vivir, nos han sido dadas, o sea que tiempo pasado ya son de nosotros, ya nos han sido entregados, y que dice la Biblia y nos han sido dados a través de su poder divino, dice, mediante el conocimiento de aquel. En pocas palabras, lo mejor que yo puedo conocer a Jesús en mi vida, lo más que voy a aprovechar de las cosas que Él me ha dado, la provisión que Él se ha hecho. Este libro se llama, está dos libros, se llama la Biblia, pero está dividido en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El testamento es el testamento de Jesucristo, o sea que nosotros somos herederos, ¿ya? Pero solo podemos heredar según nuestro conocimiento del testamento. Si alguien muere, y Jesús murió, ¿verdad? Y deja un testamento, deja escrito su voluntad para todas sus pertenencias. Entonces, este libro, el Nuevo Testamento, está escrito, firmado por la sangre de Jesús, y está escrito todo lo que Jesús desea para sus hijos, para nosotros, sus herederos. Entonces, esto es su testamento, eso es lo que Él quiere para nosotros, pero solo podemos obtener según nuestro conocimiento de lo que es nuestro. ¿Me entiendes? Si alguien muere y le deja un testamento a sus hijos, pero sus hijos nunca lean el testamento, es imposible que puedan aprovechar de su herencia. Nosotros los cristianos tenemos una rica y amplia herencia en Cristo Jesús, pero esta herencia nosotros lo recibimos a través del conocimiento, como herederos a través del conocimiento de la herencia. Amén. Es decir, que Dios quiere que todos nosotros crezcamos. Dios no quiere que nadie se quede en un solo nivel. Yo tengo un dicho que yo digo que Dios me ama tanto que no me va a dejar como estoy. Me ama tanto que no va a permitir que yo me quede en un solo lugar. Pero Él sigue llamándome más alto cuando yo creo que estoy a lo máximo que puedo. Señor, estoy en lo máximo. El Señor dice, ven un poco más alto, un paso más, hijo, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros definitivamente hemos experimentado eso, pero Dios no quiere que nadie se quede en un solo lugar. Inclusive, yo estoy convencido que muchas personas, cuando ellos dicen que, pastor, no entiendo, pero yo no siento como yo sentía antes cuando era un cristiano nuevo. Yo no siento la misma unción, no siento lo mismo que sentía antes. Yo no sé qué me pasa. Pero yo sé lo que pasa, porque cuando nosotros recibimos a Cristo en el principio, todo es nuevo. Es un crecimiento, si podíamos ver la gráfica, es así que cada cosa es nueva, cada versículo es otro panorama de la bendición del Señor, ¿verdad? Y que de repente nosotros maduramos, y como decía un hermano antes del servicio, en buen español, maduro significa más duro, ¿verdad? y que muchas veces nosotros solo maduramos y entonces las cosas no sentimos como, no seguimos creciendo, quedamos como en un nivel y asistimos a la iglesia y todo. Pero quiero decirle algo, que no importa cuán grande o cuán pequeño somos en la vida de Jesucristo, siempre podemos crecer. Amén.
Mire conmigo en el libro de Mateo el día de hoy. Mateo capítulo 13. Mateo 13. Yo tengo un mensaje hoy que es frijoles y tortillas. Esto sí no es nada, como dijera yo, de lo glorioso, sino que es lo básico. Pero las cosas más fundamentales son las cosas más importantes en nuestras vidas. El libro de Mateo capítulo 13, versículo 52. ¿Qué dije yo? Mateo. Uy. No es ese versículo. Déjenme un momentito. Ok, mírenme en el libro de Lucas. Estamos cerca. Eso solo para darle problemas al traductor. Lucas capítulo 1, versículo 37. Y solo voy a ver si encuentro el otro versículo en Mateo mientras que están buscando Lucas. Ya la encontré, es Mateo 17. Muy bien, ¿encuentro en Lucas entonces? Mire que dice versículo, vamos a ver, versículo 37 de Lucas 1. ¿Estamos ahí? La Biblia dice, porque es muy corto, porque nada hay imposible para Dios. Cortito el versículo, directo. ¿Hay algo imposible para el Señor? No. ¿Cuál es más difícil para Dios de sanar una gripe o un cáncer? ¿Cuál es más difícil para Él? Ninguno, porque para Él le da igual con el poder que tiene Él, o sea, no hay nada imposible para Dios, nada. La situación que nosotros estamos enfrentando hoy, es fácil decir, no hay nada imposible para Dios. Dios es más que suficiente para ayudarme en esta situación. ¿Estamos? No hay nada imposible. ¿Ok? Ahora en Mateo 17. Sí, esta vez sí. Mateo 17, versículo 20. Jesús dijo en versículo 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. ¿Y qué dice la última parte? Léalo conmigo, la última frase. Y nada os será imposible. Mire, es tan fácil que nosotros como cristianos, y cuán rápido nos ponemos de acuerdo cuando alguien dice, no hay nada imposible para Dios, y todos dicen, amén, es cierto, Dios es todopoderoso. Pero aquí vemos que Cristo como que le da la vuelta la hoja y dice, bueno, entonces ustedes que tienen fe, no hay nada imposible para ustedes tampoco. Porque su fe le da entrada a la omnipotencia de Dios. ¿Estamos? Pero es una cosa que es fácil decir que pues no hay nada imposible para Dios. Él es omnipotente, correcto. Pero nosotros a través de la fe tampoco no hay nada que nos será imposible. Todo será imposible por los que tienen fe. ¿Estamos? Entonces, eso incluye a nosotros. Fe es lo que hace lo imposible fácil. Y es importante entonces que nosotros tenemos un entendimiento de lo que es fe o por qué incluso debemos estudiar fe. Queremos ver varios versículos antes que entramos realmente en lo que es la carne del mensaje. Miren el Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. Versículo 8.
Yo dije, esas tortillas y frijoles, esto sí es lo básico. Pero qué bueno es. ¿Cuántos le gusta? A mí, ni voy a preguntar. Estoy en buena compañía, ¿verdad? Frijoles, tortillas, chile. Amén. Versículo 8. ¿Por qué debemos tener más entendimiento acerca de la fe? Dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En primer lugar, tenemos que entender que solo a través de la fe podemos ser salvos. No es posible de ser salvo a través de buenas obras, de ser buena gente. ¿Cuántas veces he preguntado a alguien y le he dicho, que estamos platicando, después volvemos al tema del Señor o de la iglesia? Alguien me pregunta, ¿qué hagas tú? ¿Qué trabajas? Yo le dije, soy pastor. Ay, de veras, qué interesante. Y que fíjese que nosotros siempre tratamos de hacerlo bien y de servir a los vecinos y a nuestro prójimo. Siempre sale eso. Pero sabemos que nadie puede ser salvo. Nadie puede ser salvo excepto por la fe. No hay manera. ¿Por qué es importante entender fe? Porque salvación solo puede venir a través de la fe. Déjeme solo decirle unas citas y unos versículos y unas ideas. La Biblia dice que somos salvos por fe, Efesios 2:8. La Biblia dice que debemos caminar por fe, 2 de Corintios 5, versículo 7. La Biblia dice, los justos por la fe vivirán, Romanos 1:17. La Biblia dice en Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios sin fe. Dice que debemos pelear la buena batalla de la fe en 1 Timoteo 6:12. Y la Biblia dice que fe es la victoria sobre todas las cosas en nuestra vida en primer libro de Juan 5:4. Es sumamente importante que tenemos un entendimiento más grande de lo que es fe, porque decimos, bueno, fe, y tenemos una idea que es algo ambiguo, algo como una nube flotando por ahí, que algo que realmente no entendemos, es un sentir, no es un sentir, que es algo que cuando me siento fuerte entonces soy lleno de fe. Pero en realidad fe no es un sentimiento, no es una emoción, no es que nos emocionamos mucho en el servicio, entonces teníamos mucha fe a día de hoy. No es eso, sino que es importante entender sobre la fe. Si somos salvos por fe, tenemos que caminar en fe. Los justos tenemos que vivir en fe. Es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Es imposible agradarle sin fe. Hay que pelear la buena batalla de fe. Y fe es mi victoria, pero ¿qué es la fe? ¿Qué es fe? Entonces queremos entender un poco sobre la fe. Quiero enseñarle un poquito sobre eso. En Lucas capítulo 17. Lucas 17. Ahora sí tengo los versículos correctos. Y versículo 5. Eso sí es una porción muy interesante. ¿Estamos? ¿Qué es la fe? La Biblia dice aquí en versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Entonces, ¿qué es lo que respondió Jesús? Dijo, bueno, entonces lo voy a aumentar. No. Él dijo, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarraígate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Qué es llegaron y dijeron, Señor, aumentanos la fe, danos más fe. Pero lo que el Señor hizo es que no les dijo, le voy a dar más fe, porque ¿cómo viene fe? ¿Alguien sabe? Fe viene por el
el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, de orar para que el Señor aumente la fe que tenemos, realmente no es una oración correcta, porque Jesús lo tomó y le dio vuelta y lo regresó a ellos. Dijo, bueno, aumentanos la fe. Jesús dijo, si tuvierais fe, entonces es como una semilla. Fe es algo que se siembra entonces y se ve el resultado. Entonces, no es que yo puedo aumentar la fe que tiene, pero es usted que tiene que aumentar la fe que tiene a través de la semilla, de sembrarlo para que crezca. Por ejemplo, yo cuando era joven, yo quería ser Rocky o Arnold Schwarzenegger, yo quería ser el ¿cómo se llama? Entonces, levantaba pesas y estuve trabajando, tenía un pequeño gimnasio en mi casa, o gimnasio, era un cuarto de pesas y todo en mi casa. Y yo me levanté en la mañana, me comí hígado y huevos y cereal para el desayuno, o sea que algo grueso. Hoy si lo hago así crecería aquí y no aquí, ¿verdad? Pero y después me metí a levantar pesas. Pero hay algo interesante, la única manera que yo podía crecer es hacer algo con lo que tenía. Era imposible, si yo solo comía, solo comer y comer y comer, entonces voy a empezar a hinchar y hinchar y hinchar aquí. Pero cuando yo empecé a trabajar los músculos también empezaron a agarrar fuerza. Pero la única manera que yo podía crecer en mi fe, en mi fuerza, es usar lo que tenía. Sería bueno, y siempre tiene planes que tratan de vender en la televisión de alguna manera de aumentar y de crecer o que sin esfuerzo. Pero quiero decirle que cualquier cosa que usted mira así es falso. Una dieta donde no tiene que ponerse a dieta. Un plan de aumentar de peso, así que de ser fuerte sin hacer ningún esfuerzo. Va a poner este cincho y la cosa va a vibrar y usted va a salir como el guapo que está ahí en la película. Le cuento que es falso, eso no sucede. ¿Ya? De una vez, o sea que yo me quedo viendo estos infomercials en televisión y dije, ¿qué clase de gente compraría estas cosas? Y obviamente gente compran porque si no tuviese dinero para pagar. ¿Verdad que sí? Pero de todos modos es falso, ¿no? Nunca recibirás algo por nada. ¿Ya estamos? Ya. Nos cuesta. No le voy a pedir manos para ver quién ha comprado alguna de estas cosas. Pero de veras, si queremos aumentar de fuerza, la única manera de hacerlo es a través de la resistencia. O sea que hay que levantar, hay que sembrar lo que tiene. La única manera de aumentar la fe es oír, ¿verdad? La Biblia dice, fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, pero fe está como dormida, o como dijera yo, hay fe, hay posibilidad. Cuando usted come comida, tenemos fuerza en potencial dentro de nosotros. Hay vitaminas, hay proteínas, hay en potencial está dentro. Pero esto no se traduce en músculos hasta que empezamos a echarle fuerza. Yo recuerdo en mi juventud me gustó mucho esquiar, y ya en esta época, octubre, noviembre, preparándonos para ir a la montaña, empecé a correr y salí a correr 5 o 6 kilómetros diarios porque yo quería estar en buen estado para las montañas cuando empezó a nevar. Pero desafortunadamente no había ninguna manera de aumentar mi fuerza sin dar fuerzas. Y en fe es lo mismo. O sea que Cristo dijo, ellos dijeron, aumente Señor la fe, dame más fe. Y ellos dijeron, el Señor dijo, bueno, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais, estos términos en español no muy agarro, mejor lo voy a decir así. Si tiene fe como un grano de mostaza, diría
a la montaña, diría al árbol, al sicómoro, que arraígate y plántate en el mar y os obedecerá. O sea que si hay fe adentro, tenemos que sacar la fe, utilizar la fe que tenemos. Si quiere aumentar la fe, está bien. La manera de hacerlo es usar lo que tiene. ¿Cómo lo usa? Diciendo. O sea que diría. Entonces nosotros que tenemos fe, hermano, tenemos fe. La Biblia dice que es imposible ser salvo sin fe, ¿ya? Entonces el hecho que usted es salvo quiere decir que usted tiene fe. Pero Cristo, cuando estuvo hablando con sus discípulos en un caso, Él les dijo, por su poca fe, este leímos, ¿ya? Entonces es posible tener fe, pero tener poca fe. ¿Ya? Cristo, cuando estaba hablando con el centurión romano, dijo que no he visto fe tan grande, tan inmenso en todo Israel. Entonces es posible tener fe poco y fe grande. Es posible que nosotros andamos en algún lugar entre los dos extremos, ¿no? Puede usted estar extremo aquí o extremo allá, pero es posible estar en medio. Entonces, la manera que nosotros aumentamos la fe que tenemos es alimentarnos, oyendo, leyendo, comiendo de la Biblia y poniéndolo en práctica y viendo nosotros adelante o por la fe. ¿Estamos? ¿Están aquí? Muy bien. Entonces, en Romanos capítulo 12, Romanos 12, versículo 3, dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, en primer lugar, cada uno de nosotros tenemos fe. Al recibir a Cristo, dice que la fe, somos salvos por fe, y esto es un don de Dios. Dios nos dio la fe aún para ser salvo. Nos repartió a cada uno la medida de fe. Cada uno, yo creo que cada uno de nosotros en un principio recibimos la misma medida de fe. Y es lo que hacemos con esta medida, es la diferencia entre gente que tiene fe que es fuerte o fe que es poco, lo que hemos hecho con nuestra fe. Y Dios quiere que cada uno de nosotros estemos creciendo, como decimos, y que nuestra fe esté aumentando. En el libro de Marcos capítulo 11. Para darle un poco de explicación de lo que sucedió antes, en versículo 20, en el capítulo 11, Jesús, pasando una higuera, maldijo la higuera. Y en versículo 20 dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, les dijo, maestra, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Está asustado. Mire, de veras lo que dijiste sucedió. Lo que salió de su boca, las palabras, ya se llevaron a cabo. La higuera está seca. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Pues esta frase, tened fe en Dios, es algo muy sencillo, pero a la vez hay unas cosas muy bonitas, unas cosas profundas que podemos ver ahí. En primer lugar, es imposible tener fe en alguien desconocido. Y lo mejor que nosotros conocemos a Dios personalmente, más fe que podemos tener en sus promesas. Voy a explicar.
Es imposible tener fe o en una promesa si usted no conoce quién hizo la promesa. Si no conocemos la integridad del prometedor, no sé si se puede decir así, pero me entiende. Si no conocemos la integridad del prometedor, es imposible que tenemos fe en sus promesas. Yo doy ese ejemplo. Si alguien entraba aquí hoy y subió aquí y dijo, bueno, señores, yo soy un billonario y que he llegado hoy porque sentía del Señor de comprarle a cada uno de ustedes un carro nuevo, y el día lunes voy a ir al predio de carros y les voy a pedir que los trajeron todos aquí, y usted voy a estacionarlos en el parqueo, y usted puede venir mañana por la tarde y escoge el carro que ustedes quieren. Señores, tenga feliz tarde, buenas tardes, me voy. Y se baja y sale, se va a su limusina, se fuera. Todos nosotros vamos a estar así, carro nuevo, a ver, ¿qué vas a escoger? No sé qué. Y alguna de nosotros nos va a ocurrir de preguntar, ¿usted conoce quién era? No, ¿usted? No tengo idea. ¿Quién será? No sé. ¿Y cuál es la próxima pregunta? ¿Cree usted que va a cumplir? El hecho de no conocerlo, es decir, que esto es imposible que yo creo sus palabras. Pues ojalá, quizá primero Dios, si Dios quiere eso, espero que sí, pero no hay nada de seguridad. Y fe es una seguridad. Entonces, si no conocemos el que hace la promesa, es imposible creer en la promesa. Y lo mejor que conozco yo, el prometedor, entonces la más grande que es, yo estoy totalmente confiado. Porque eso, cuando Cristo dice tener fe en Dios, es decir, que en primer lugar hay que conocerle a Dios. En segundo lugar, hay que saber que Él es fiel y Él siempre cumple lo que Él dice. Hay que saber, hay que conocerle personalmente. Es decir, que no puedes separar lo que es tener fe en Dios y comunión con Dios. Las dos cosas van a la mano. No podemos, fe no es algo que es una bazuca que nosotros sacamos de la bolsa cuando tenemos una necesidad y lo sacamos la montaña que está por delante. No. Fe es algo que yo camino en una intimidad con Dios constantemente, y que fe es algo que yo vivo cada día de mi vida, y lo vivo porque yo lo conozco íntimamente. ¿Ya? Entonces, tener fe en Dios, ok, pero fe en Dios es fe en Él, que estoy caminando con Él y estoy totalmente convencido de que Él va a cumplir sus promesas porque Él mismo es fiel. ¿Ya? Muy bien. Y dice versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Mire cuántas veces habla este versículo y habla acerca de la palabra digo o dice, o habla acerca de palabras. Porque de cierto os digo que cualquier cosa que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Nos está diciendo de que con fe en Dios se siembra nuestra fe con nuestra boca. Encontramos, por ejemplo, en la Biblia lo que Dios promete para nosotros y empezamos a decirlo con nuestra boca. Empezamos a sembrarlo. Eso es lo que Dios va a hacer. Eso es lo que Dios está haciendo. Dios nos ha hablado para que hagamos esto y el otro. Y estas palabras, la Biblia dice que no regresan vacías, sino que estas palabras cumplen lo que estamos queriendo ver con nuestros ojos. Fe
entonces es algo que se concibe en el corazón. Fe viene por el oír de la palabra de Dios. Fe aumenta cuando ejercitamos nuestra fe, y la fe se ejercita a través de la boca, a través de acciones. Es decir, que acciones no producen fe, pero fe producirá acciones en nosotros, definitivamente. Yo escuché a alguien predicando una vez hablando acerca de la fe, que estaba creyendo él por un avión para ir a no sé qué sé. Entonces, dice que entonces yo quería actuar como que tenía avión. Entonces yo fui a la pista del aeropuerto a como actuar como que estuve yo manejando. Mire, eso no es lo que hay que hacer. ¿Aló? Pero dice que lo que después entendió lo que tenía que hacer es incluso aceptar invitaciones, porque tenía que ir a predicar, hasta que su agenda estaba tan lleno que no había manera de alcanzar sus compromisos, que se estaba acabando sus fuerzas, y el Señor entonces le regaló una avioneta para que podía hacerle más fácil de viajar entre lugar y lugar. Pero no fue de ir a actuar como que tenía actuón en la pista, no es eso, sino que es realmente es cuando nosotros empezamos a expandir nuestra vida, sembrar más que habíamos sembrado jamás en nuestra vida, expandir nuestros horizontes, de decir, Señor, yo quiero ver aún más delante de nosotros este año que vimos al año pasado. Estoy dispuesto a entregar más de mi tiempo, más de mi vida. Eso es fe. Fe no es nada ambiguo, fe es una certeza. Pero Hebreos 11, yo lo llamo, no hay una palabra adecuada en inglés, gracias, pero en español Hebreos 11 yo digo es la vitrina de Dios. Es la vitrina de Dios, es donde Dios exhibe todos sus trofeos de todos los tiempos de los grandes hombres de fe. Hebreos 11. Y que empieza con una definición acerca de lo que es fe, y después le da ejemplos prácticos de uno tras otro de qué es lo que los hombres hicieron a través de la fe. Versículo 1, ya vienen nuestros hijos, muy bien, véngase, ahorita voy a terminar. En versículo 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y lo vamos a ampliar esto la semana entrante, porque por ella alcanzarán buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que de lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Por la fe Abel, y no solo así, versículo 5 dice, por la fe Enoc. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 7 dice, por la fe Noé. ¿Qué hizo Noé? Él hizo una arca. Versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Fe es obedecer más allá de lo que ha pensado posible hasta el momento. Eso es fe. ¿Qué es fe, Pablo? Fe entonces es captar lo que Dios quiere hacer y lanzarle a hacerlo. ¿Ya? En obediencia. En el caso de Noé dice que con temor él preparó. ¿Qué es fe, Pablo? Es prepararse por lo que viene no hay gotas de agua. Usted sabe que en este entonces jamás había llovido. ¿Cómo quisiera usted ser el predicador que salía a anunciar que iba a llover? Jamás, nunca había llovido. Y usted tiene que ir a anunciar a todos. Algo va a suceder en el futuro que no sabe lo que es, pero va a caer agua del cielo, ¿verdad? En gotas grandes, y se va a levantar agua de la profundidad de la tierra, y va a haber un diluvio.
Ya, yo sé que lo van a hacer, lo van a guardarle en uno de estos trajes con brazos así y todo eso, ¿verdad? Porque es una locura. ¿Ya? Pero fe prepara por lo venidero sin saber lo que es. Fe obedece por el venidero sin saber lo que es. Y Hebreos 11, y lo vamos a ver si el Señor nos da varios mensajes de aquí acerca de lo que Dios quiere de nosotros. Por la fe Sara, por la fe también Moisés, por la fe, cada uno de ellos es un ejemplo de la definición de la fe. ¿Qué es fe, Pablo? Fe es la certeza de lo que se espera, es la evidencia de lo que no se ve. Pero ¿qué es eso? Bueno, entonces va a entender así. Entonces fe es como Enoc. ¿Qué hizo Enoc? Caminó con Dios. Fe es como hizo Abel. Abel preparó una ofrenda. ¿Qué es la fe? Fe es como Noé, que con temor se preparó por lo venidero. ¿Qué es fe? Fe es como Abraham. Abraham obedeció. O sea que cada uno de estos es un ejemplo de fe por obras. ¿Estamos? Fe, entonces, es sumamente importante entender cómo funciona, cómo puede crecer. ¿Cómo podemos nosotros crecer en nuestra habilidad? Cuando yo he oído cristianos y me han pedido oración, me dice, pastor, ore para mí para que me aumente la fe. Y siempre me ocurre este versículo y recuerdo, si tuviese, pero Jesús tenía un poco más gracia para hablar que yo, ¿verdad? O sea que yo no voy a decir, bueno, si tuvieras fe, no, eso sí. Cristo podía hablar así, pero yo le explico, ¿verdad? Que no es así. No podemos orar para que la fe aumente. Lo que tenemos que hacer es utilizar la fe que tenemos. Agarrar la fe que tiene y sembrarlo. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Da un codazo a su vecino a ver si está dormido o despierto o lo que sea. Bueno. Ay, gloria al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que tú nos das, Señor, de usar nuestra fe. Gracias por habernos dado fe. Y que esta fe, Señor, aumenta y sigue aumentando, que sigue creciendo. Mientras que nuestros ojos miran el futuro, miren lo que es por delante, Señor. Que, Señor, no sembramos pensando en el dinero, pero pensando en la vida de estos niños que van caminando después de nosotros, y que nuestras vidas, Señor, sean una semilla sembrada en la vida de ellos. Pero para aquí en adelante, Señor, hay crecimiento que, Señor, que da en fe, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Yo quisiera que tomen la mano de su familia si está ahí con sus hijos, y que es importante que todos participan en eso, y que instruimos nuestros hijos en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y que yo quiero orar para la prosperidad de las familias, y yo sé que Dios tiene algo especial para cada uno de sus vidas. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por cada familia que está aquí. Pido, Señor, por unidad entre padres e hijos. Señor, que crezca la unidad en ellos. Que cada semilla, Señor, sea una semilla para sembrada, Señor, para la ganancia, para ganar las almas de todos los familiares de ellos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por cada familia, que la prosperidad, que los trabajos prosperan. Un año de gran bendición, de gran prosperidad para nuestras familias, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén.